libros de homilética. El manual de homilética del hermano Quitín Silva, en primero. En segundo, el sermón eficaz de James Crane. Y en tercero, el de Orlando Costas. Y entonces, cuando a mí me causó mucha confusión, porque de repente un autor puede decir algo, otro, y como es una materia considerada ministerial, entonces de repente cada quien lo cuenta como le fue en la feria. Entonces es una materia que es enriquecedora, pero tiene muchas posturas. La realidad entonces es que sin importar qué autor se lea, qué predicador se admire o qué manual homilético se haya recibido, para el pentecostalismo hay una verdad escrita con tinta indeleble: la predicación del evangelio debe realizarse en el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad invariable para nosotros. En esto podemos ver entonces que el principio bíblico de predicar en el poder en el Espíritu, vemos que el Espíritu Santo debe de ser el rector de aquellos que han sido llamados al ministerio de la predicación. ¿Qué más tenemos? Pues como todo taller siempre debe responder un interrogante. ¿Cuál es la interrogante que vamos a responder en esta hora? Les escucho. Porque mucho podemos hablar de eso, pero la pregunta es: ¿y cómo lo hacemos? Eso es lo que hace diferente a un taller, que se nos da la respuesta para poder llevarlo a la práctica. ¿Cuál es la propuesta que tenemos para desarrollar? Número 1. A ver, todos juntos. Número 1. Numeral 2. Página 111 de su libro en adelante. Manténganlo abierto. Vamos a estar analizando también algunos datos que vienen en el libro. Entonces es importante hacer el análisis de la temática. Vamos a ver esta temática. Análisis filosófico. Siempre cuando hacemos un trabajo de investigación se nos pide que veamos la cosmovisión filosófica, la cosmovisión bíblica o hermenéutica y la cosmovisión de evaluación. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Vamos con la primera parte. No es un secreto, hermanos, que la Biblia desde tiempos antiguos haya presagiado la enseñanza de un mensaje falaz. Vamos por favor en su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 4. Si trae su Biblia física o algún dispositivo, vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Usted se sabe de memoria por lo menos el versículo 2. Y entonces, este es el último capítulo canónico que tenemos que escribió el apóstol Pablo. Es como una despedida. En este pasaje encontramos que es la gran comisión desde la perspectiva paulina. Usted recordará, ya tenemos la de Mateo, tenemos la de Marcos. Esta es la gran comisión desde la perspectiva paulina. ¿Cómo inicia el versículo 1, hermanos? Les escucho. Te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo primero que observamos es la encomienda solemne que se entrega de predicar el evangelio. Lo primero que vemos justamente aquí es que Pablo dice: te encarezco. Es un encargo solemne, es poner cara a cara. Es decir, Timoteo está viendo a Pablo y Pablo lo voltea y le dice: ve a Dios. ¿Sabe que esta es una experiencia que he tenido como maestro de homilética? A los estudiantes les intimida, les causa horror predicar y saber que ahí está el maestro de homilética. Y en una ocasión yo les dije: no les debe causar miedo que yo esté aquí, porque yo soy un simple colaborador. Nosotros predicamos a Cristo, cuando Cristo es el que evalúa la efectividad de la predicación. Entonces, a donde quiera que vaya, sin importar quién esté, yo me debo, porque Cristo está supervisando lo que yo estoy hablando. Y entonces es un encargo solemne: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Pero ¿a qué te encarece? Y dice el versículo 2, a que prediques. Aquí viene el ministerio de la predicación.
¿Cuál debe ser la temática de la predicación? Que prediques tus vivencias, que prediques tus historias, que prediques fábulas, que prediques. El tema de la predicación está centrada en la bendita palabra del Señor. Que prediques la palabra. Y aquí habla de la preparación del predicador. ¿Cómo debe de ser? ¿A tiempo? Es decir, no hay excusas. Es que no estoy preparado. No hay excusas, hermanos. Debemos de estar siempre preparados. Sea oportuno o no sea oportuno hacerlo. Se nos da una metodología. Pablo da la metodología. ¿Cómo debe de ser? Redarguye, reprende y exhorta. Esta triada, ¿no?, que encontramos aquí. Se nos habla de la emotividad y luego viene lo que queremos enfatizar. ¿Por qué? Porque vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Que qué? Que apartarán la verdad del oído. Hermanos, para Pablo esto era un presagio, pero para nosotros ya es una realidad. Para Pablo era un evento escatológico, algo que se iba a suscitar. Para nosotros ya es una realidad. Hay predicadores que predican conforme a su propia concupiscencia. Y en base a esto, en este siglo vemos entonces algunas tendencias que han ido naciendo, que se han ido practicando en la homilética. Y encontramos algunas tendencias que son reprobables. Ahí en su libro usted tiene un desglose y una explicación de ellas. Vamos con la número 1. ¿Qué dice, hermanos? Un marcado hincapié en qué. Hermanos, tengamos cuidado. Nos hemos profesionalizado tanto que damos un tiempo y tiene que ser ese tiempo a rajatabla. Vivamos la pentecostalidad, hermanos. No estamos hablando de eventos donde hay varios oradores. Estamos hablando del culto normal en nuestra iglesia el domingo. Luego algunos ya están con el reloj viendo, ya se pasó 2 minutos. Hermanos, vivamos la pentecostalidad. A Pablo se le quedaban dormidos, se caían y Pablo luego los resucitaba para que lo siguieran escuchando. Espero aquí nadie se caiga porque yo no tengo ese don para resucitar a nadie, hermanos. Número 2, ¿qué otro exceso tenemos? ¿Sobrevalorar qué? Nuevamente introducimos secularismo dentro del ministerio de la predicación. Hermanos, la oratoria es bueno, la retórica es bueno, la elocuencia es buena, pero estas no están por encima de la dinámica y la disciplina espiritual. No podemos poner a que alguien predique simplemente porque habla muy bien. Se requiere más que eso. Numeral 3, ¿qué encontramos? El contrastar la predicación exegética con la predicación ungida. Y yo sé que ustedes han escuchado esto. Es que él es maestro, no es predicador. ¿Ha escuchado eso? Hermanos, el maestro también predica. Y entonces creemos que la predicación ungida es la del grito, la del salto, la del pasearme, la de hacer énfasis con la voz, cuando en realidad no está peleada la unción con la erudición bíblica. Cuarta, la manipulación psicológica. Y miren, ahí tenemos algunas frases. ¿En qué página estamos? Fíjense, ahí tenemos algunas frases más populares que 100 cristianos dijeron sobre esta aparente manipulación. Estamos en la página 114, en el párrafo final, donde dice, por ejemplo, algunos creyentes manifiestan quebranto espiritual acompañado de lágrimas o de forma evidentemente visible, y algunas frases populares de manipulación, ¿cuáles pudieran ser? Sigue confiando. ¿Qué otro? ¿Qué otra? Otra.
Otra. Otra. Ya había algunos que las subrayaron para decir, estas están buenas. Dios los perdona, hermanos. Ahora, no significa que no puedan venir de Dios, hermanos. Sí pueden venir. Pero ¿qué es lo que normalmente tienen en común? Pues lo que la gente quiere escuchar. Y no viene una confrontación profética. No viene una confrontación de desafío, de despertar del adormecimiento, del letargo, de la indolencia espiritual. Entonces, tengamos cuidado porque esto puede resultar en una manipulación. Porque no se lo dicen al que está callado y al que está serio. ¿A quién se lo dicen? Al llorar, al que está llorando, al que está hincado, al que está quebrantado. ¿Qué otra tenemos? La imitación de qué? Con la pandemia, ustedes recordarán que era visible ver todas las iglesias. No sé cuánto les pasó el domingo abrir Facebook y todas las transmisiones en vivo. Y entonces comenzó a extenderse una tendencia de comenzar a imitar cómo es que otros predicaban. Hermanos, homilética, Alfredo Pegitz la definió como la ciencia y el arte de elaborar, redactar, estructurar y predicar sermones de la Biblia. ¿Por qué es ciencia? Porque tiene un conocimiento clasificado, es decir, tiene una metodología. En el libro de texto yo enseño 15 elementos de la estructura del sermón. Tipo de sermón, propósito general, propósito específico, base bíblica, título, tema, interrogante sermonario, introducción, proposición, oración de transición, palabra clave, contenido, conclusión, aplicación, invitación. No soy fariseo, yo me lo sé. No enseño algo que no haga, que no practique. Ahora, eso yo les puedo enseñar a ustedes exactamente lo mismo. ¿Y van a predicar igual? No, porque falta la otra parte de la homilética, arte, es decir, la comunicación a través de la personalidad de cada uno, donde entra el carácter, donde entra el temperamento y por ende todo el bagaje de la instrucción que ha formado a alguien para comunicar el mensaje. Hermanos, no hay necesidad de imitar a otros predicadores. Dios le diseñó a usted para que usted comparta el evangelio con su forma de ser. Esto nos lleva a las tendencias favorables, porque en definitiva, no todo debe ser visto bajo el lente de ¿qué? Pues hay avances tecnológicos, socioculturales que han dado apertura a favor de la propagación del evangelio. Uno de los pasajes favoritos de mi esposa está en Eclesiastés. Saben que es común escuchar a personas que comparan los tiempos de antes con los de ahora. Y dicen, antes era mejor, antes era mejor. Hermanos, Eclesiastés dice que es de necios comparar el pasado con el presente. Pablo dice que es mejor el presente porque vamos de gloria en gloria. Entonces aprendamos a adaptarnos a las circunstancias presentes y poder integrar los elementos y las instrucciones que tenemos favorables. ¿Cuáles son estas? Número 1. Ahora, una de las cosas reales que más ha beneficiado es buscar tener esa conexión con las personas. Creo que en línea, ¿cuántos experimentaron predicarle a una cámara? Y ahí nos dimos cuenta la necesidad de predicarle a las personas, de tener una conexión real con ellas. Esta puede ser una aportación favorable de la homilética. 2. Aprovechamiento de ¿qué? Antes era imposible predicarle a 1,000, a 2,000, a 3,000, a 5,000 personas a menos que fuera un evento masivo. Hermanos, Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Basta que nosotros en un dispositivo grabemos una predicación y la subamos y usted no va a saber el alcance que puede tener ese mensaje. He tenido la bendición de ser maestro de Zoom en línea. Hermanos, yo lo cuento de esta manera. Es impresionante que uno desde la comodidad del hogar puede enseñar a 17 naciones diferentes simplemente estando en la casa.
porque el alcance es mayor. Aprovechemos los medios digitales. Número 3, recursos bíblicos. Hermanos, hoy más que nunca tenemos aporte. Y mira, aquí están todas las editoriales. Adquieran material, hermanos. Hoy más que nunca nosotros tenemos recursos bíblicos. A veces condenamos a nuestros maestros, a nuestros pastores, a gente del pasado. Ellos no tenían acceso a los recursos que nosotros tenemos. Aprovechemos los recursos que tenemos. Y número 4, enfoque en ¿qué? Temáticas de relevancia. Incluso ya nos dimos cuenta con ECAT que renovó el catálogo, como bien nos lo presentaron. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad con las redes sociales de identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las temáticas, cuáles son las áreas de oportunidad. Y entonces comenzamos a predicar la palabra de Dios para satisfacer las necesidades, para presentar defensa, para poder interiorizarla en los corazones. En base a esto, entonces vamos a resumir este primer apartado del análisis filosófico. Les escucho, aquí a los de las primeras filas, el primer párrafo, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuáles son? Número 1, límite. 2, las habilidades. 3, contrastar. 4 y 5. Hermanos, pero también se diagnosticó algunas tendencias que son favorables. Conexión real, medios digitales, recursos bíblicos y temáticas de reverencia, de relevancia. Esto nos lleva a, creo, el apartado quizá más importante, porque nosotros somos estudiosos de la Biblia. Vamos al análisis bíblico del concepto predicación en el poder del Espíritu. En este bloque lo que tratamos de hacer es identificar el significado de este concepto. Y a mí se me entregó la encomienda de hablar de Hechos 6, 8 al 10. Entonces les voy a pedir que lo precisen en su Biblia. Lo tenemos en pantalla, pueden dar lectura. ¿Qué dice, hermanos? Y esa es la clave, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Vamos a hablar del concepto de la predicación. Quizá todos tenemos una definición clara y precisa, pero es bueno contextualizarlo a través de grandes príncipes o miletas, lo que han dicho en relación a esto. Por ejemplo, tenemos este libro de Merrill Abbey, que él dice: la predicación es ¿qué? Un acto divino y humano. ¿Por qué divino? Porque nace en el corazón de Dios. Es el mensaje de Dios y Dios es quien envía. Pero ¿cómo se predica? A través de un lenguaje humano, a través de la obra humana, en el cual los seres humanos en su perdición son llamados a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Arrastía, ¿qué dijo Arrastía, hermanos? Este fue el libro de texto en Izum por muchos años. ¿Cómo la define? La predicación es de un hombre a los hombres. Es decir, la predicación no predica fábulas, predica la verdad, que es la bendita palabra de Dios. Orlando Costas, en su libro publicado por allá del 89, imagínense, hermano, yo nací en el 88, en el 89, ya pasaron más de 35 años. Él escribió, aún sus palabras siguen haciendo eco. La predicación es un acto dinámico para confrontar con las implicaciones de la obra redentora de Cristo. ¿Y qué más? Lea usted.
es instrumento del Espíritu Santo. Y en último lugar tenemos a Maurice, que él dice: la predicación es un llamado divino y un privilegio sagrado, que no debe ser usado como un plan alternativo. Hermanos, no somos predicadores porque fracasamos en nuestra profesión. Somos predicadores porque el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos abandonaron su profesión? Muchos abandonamos nuestra profesión por corresponder al llamado con diligencia. Entonces, tenemos algunos señalamientos en relación a la predicación. ¿Qué es la predicación? Y mire, quiero hacer esta observación. En esta parte tenemos las notas al pie de página, porque en el libro usted va a encontrar que viene una bibliografía al final, pero hubo un pequeño error, un pequeño descuido y no se establecieron las notas al pie de página. El libro debe tener por lo menos 15 notas al pie de página. No están, pero aquí vamos a tratar de mencionar algunas de ellas para que ustedes las identifiquen. Viendo la opinión de estos autores, podemos entonces recabar una buena definición de la predicación. Es un acto divino humano que consiste en la comunicación de la verdad a través de un acto dinámico donde el Espíritu Santo sirve como instrumento, llevándolo a un llamado divino y a un privilegio sagrado. Hermanos, si la predicación resulta ser todo esto, que ¿cuántos dicen amén que lo es? Es indispensable la intervención del Santo Espíritu para ejecutarla con eficiencia. Por eso la necesidad de predicar en el Espíritu Santo. Y entonces nos concentramos ahora en el personaje objeto de nuestro análisis del texto, en el ministerio de Esteban. La Biblia testifica que Esteban estaba lleno ¿de qué? De gracia y de poder, según el versículo 8. Y ahí tienen los vocablos charitos y dinameos. Uno se refiere a la gracia recibida y el otro al empoderamiento, al equipamiento para la ejecución de dicha obra, del ministerio de la predicación. De este modo, esto es algo interesante, porque no se menciona el desarrollo ministerial del diaconado que tuvo Esteban. Usted recuerda que en Hechos 6 él fue elegido como ¿qué? Como diácono. Pero ¿qué es lo que sí se observa? El ministerio de la predicación de este siervo de Dios. No debe sorprenderse entonces que Esteban ministrara con tal potencia, pues esto formaría parte del equipamiento, del poder, del dunamis, según Hechos 1:8. ¿Qué dice? Yo sé que usted se lo sabe, pero cuando haya venido sobre vosotros y me seréis, dice, poder, dunamis, testigo, mártiros, es decir, estar dispuesto incluso a dar la vida para testificar a favor de Cristo. Pues se confirma que él pertenecía al grupo de los diáconos y Hechos 6 testifica esta verdad. Dice que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 6, hermanos, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? De los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Comenzó a crecer la iglesia. Y al haber más mentes, pues más conflictos, ¿verdad? Entonces, hubo más personal, hubo más gente, hubo más necesidad, y al haber más necesidad hubo desatención porque eran los mismos servidores. Esto ocasionó la molestia y entonces vino la murmuración, y este es el reflejo del pecado. Murmuración aquí es visto como un pecado, hermanos. Luego, ¿qué hicieron los apóstoles al enterarse de la situación? Versículo 2.
Fíjense, no están diciendo que es más importante predicar que servir a las mesas. No son elitistas los apóstoles. Lo que están diciendo es, este es nuestro llamado. ¿Se acuerdan? La prioridad. Vamos a elegir a alguien que atienda a esta necesidad, porque no podemos hacer todo, hermanos. Dios nos ha llamado con propósitos específicos, con ministerios distintivos. Ahora, el versículo 3 viene un desafío, porque mire, dice que tienen que ¿qué? Buscar. Vamos a hacer un breve bosquejo de esto. Ahí subraye usted en su Biblia o marque, le doy 2-3 minutitos. ¿Qué era lo que tenían que buscar los apóstoles? Ahí usted subraye las cualidades, las características, los requisitos, las instrucciones. ¿Qué tenían que buscar? Ahí subraye usted, ahí marque, a ver cuántas se encuentra. Y ahorita yo les regalo un bosquejo de este versículo. 5, 6, muy bien. 7 o más de 7. Ahí menos manos levantadas, está muy bien, pero hay. Vamos a ver, fíjense. Buscad pues, ¿qué dice? Número 1, ¿qué tenían que buscar? Hermanos, es decir, quienes fueran servidores tenían que ser creyentes, hermanos, personas salvas. Por eso no ponemos encargos en la iglesia, en primer lugar, a menos que sean hermanos. Segundo, ¿cuál es el segundo que encuentran? De entre vosotros, es decir, ¿de quiénes? De los que están reunidos. Yo les pregunto, ¿podemos poner líder de damas a la iglesia a alguien que se congregue en otra iglesia? Pues tiene que ser de entre nosotros, hermanos. 3, ¿cuál es el tercero? A 7 nos da un número específico. ¿Será lo mismo atender a 100 personas que atender a 50? Se requiere más personal. Aquí se refiere a un número ideal para el ejercicio ministerial. ¿Qué más? Varones. Hermanos, no son machistas los apóstoles. No hablen mal de los apóstoles, hermanos, por favor. Dios los perdone. ¿Aquí a qué se refiere? Acuérdense qué tenían que hacer. Tenían que cargar, llevar las despensas. Es como si pusiéramos, hermanos, ¿hay alguien de aquí que batalla mucho con la tecnología? Levante su mano. Es como si yo pusiera a alguien de los que levantó la mano, yo le dijera, hermana, hermano, usted es el nuevo encargado del grupo de multimedia de la iglesia. Pues va a decir, pues yo ni le sé, hermano. Aquí se refiere a los idílicos, a los ideales, a los idóneos para esa obra. ¿Qué otro tenemos? De buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué otro? ¿Y qué más? Responsables. Dice, a quienes encarguemos. ¿Cuántas encontramos? 8, ¿no? Por ahí. Entonces se da cuenta cómo cuando analizamos el texto, no hay necesidad de ir a otros lugares, hermanos. ¿Dónde está todo? En la palabra de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿qué dice el texto? Pues ahí está lo que dice el texto. Esteban, ¿qué era? Era alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces enfatizamos que Esteban había sido dotado por el Señor con la llenura del Santo Espíritu. Se testifica en este pasaje que acabamos de dar lectura. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que Esteban predicara en el poder del Espíritu? Bueno, ahí lo tenemos en el versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Les escucho, hermanos. Entonces, pero no podían resistir ¿a qué? Al Espíritu. ¿Con qué? Aquí tenemos la tríada. El resultado fue la oposición, pero se confirma que no podían hacerle frente
ya que el Espíritu Santo había dotado a Esteban, número uno, con sabiduría, es decir, erudición, con su espíritu, es decir, unción, que hablaba, es decir, la praxis en el ministerio de la predicación. Entonces podemos ver que el poder en el espíritu es manifestado en primer lugar ¿en qué? En la erudición para la predicación. Hermanos, el texto señala que no podían resistir a Esteban a causa de ¿qué? De la sabiduría. Y miren, aquí tenemos un comentario de Raúl Caballero. ¿Qué dice, hermanos? Esteban es un instrumento de ¿qué? Se puede ver una relación similar a lo que dice Miqueas. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El poder está unido a la sabiduría. Definitivamente, escuche bien, definitivamente la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban fue manifestada en erudición bíblica. Y vamos al libro, hermanos. En Hechos capítulo 7, pero vamos ahí al libro. Ahí yo tengo una breve síntesis del sermón de defensa que entregó Esteban. Tenemos un breve bosquejo. ¿En qué página estamos? ¿Lo encontramos? Muy bien. Número 1, ¿qué dice? La promesa de Abraham sustentado en las Escrituras. 2, nuevamente sustentado en las Escrituras. 3, 4, la edificación del tabernáculo. 5, la construcción del templo. El mensaje de Esteban está sustentado en la historia bíblica, hermanos. La forma de argumentar, de testificar y de proclamar el evangelio es a través de la bendita palabra del Señor. Entonces, el testimonio de Esteban invita a hacer un uso correcto ¿de qué? De la palabra. Pablo más adelante daría esta misma instrucción. Se sabe, 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como ¿qué? Y mire, resalte lo que usa mal, que ni usa, que usa bien la palabra de verdad. Y el apóstol utiliza este vocablo, aquí lo tenemos en griego, que significa manejar con precisión, usar debidamente, hacer un camino recto, es decir, interpretar con cabalidad, caminar en la dirección sin desviarnos que dice la palabra de Dios. Algunos creen que el estudio profundo de las Escrituras no es una responsabilidad para el ministro. Hágame el favor. Y justifican su falta de dedicación a la idea bajo la idea de buscar la unción del Espíritu, ignorando que tanto la unción como la erudición bíblica son otorgados por el mismo Espíritu. Mire, le voy a contar lo que pasó en una ocasión. De veras, y aquí mi esposa da testimonio. Es difícil que yo me meta a redes sociales para debatir temas en redes sociales. De veras, de ninguna índole. Yo no uso las redes sociales para eso. Pero en una ocasión leí un comentario que decía que muchos buscan tener mucho conocimiento bíblico, títulos, pero no predican ungidos. Y entonces decía, en lugar de estudiar, de prepararse, mejor pónganse a orar para predicar. Hermanos, y yo lo pasé, pero el corazón se enardeció. Cerré el celular y no, lo volví a abrir y me sentí motivado como nunca, hermanos, y le escribí. Y solamente escribí la frase: me parece demasiado soberbio pensar que la erudición y la unción no vienen del mismo Santo Espíritu.
Solamente dije eso. Luego vi todos los comentarios, luego quería borrarlo, hermano, porque uno ya no sabe la influencia que tiene a la hora de escribir. Y entonces varios le comenzaron a atacar y yo, no hombre, le hablé y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. No, tienes razón. Pues ¿para qué uno anda publicando eso? Me dijo. Hermanos, no está peleada la erudición con la unción del Santo Espíritu. Y lo podemos demostrar con el ministerio didáctico del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. ¿Qué hace el Espíritu Santo en relación a las Escrituras? Número 1, ¿qué dice? ¿Él qué? 2, 3, 4, 5, 6. Hermanos, en definitiva, si estoy lleno del Santo Espíritu de Dios, Él fue el que inspiró las Escrituras, el que las hace conocer, el que otorga instrucción, el que hace recordar, el que dirige, el que nos ilumina para entenderlo. De ninguna manera el Santo Espíritu está peleado con la erudición de las Escrituras. Sabido esto, se demanda entonces dedicar, comprometer y consagrar tiempo para el estudio profundo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y que esto se efectúe en los creyentes. Entonces, la erudición bíblica, la obra que viene, no viene de nosotros, no viene de los libros, viene de lo alto. Esto nos lleva entonces a identificar que el poder del Espíritu es manifestada en la unción para predicar. Ya vimos, número 1, erudición. Ahora, ¿qué vamos a hablar? La unción. ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto 6:10 de Hechos? Bueno, el texto añade que los de la sinagoga no podían hacerle frente a Esteban, no solamente por la sabiduría, sino ¿por qué? Por el Espíritu que habitaba en él. Lucas ya había dejado en claro que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Viene una pregunta imperante. ¿Qué dice? ¿A qué pudiera referirse esta mención? Si ya había dejado en claro que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere con la expresión el Espíritu que en él habitaba? La expresión completa fue al Espíritu con que hablaba. Definitivamente, ¿a qué se refiere? A la obra de la predicación. Lucas hace un énfasis respecto al ministerio de Jesús. ¿Se acuerda? Jesús está en la sinagoga, lee aquella porción de Isaías. ¿Y qué es lo que dice? Lucas lo recaba. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿para qué? Para predicar, hermanos. Si Lucas, ya lo demostramos, es el mismo que escribió el libro de los Hechos, ¿cuántos dicen amén? No es irracional pensar que Lucas pudiera referirse a la unción que el Espíritu le había otorgado a Esteban para predicar el Evangelio. Cuando hacemos el análisis del contexto bíblico, que son los paralelos, versículo 20 y 27, ahí también lo tenemos en el libro. Fuerte, hermanos, ¿qué dice? Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Roy Suk comentó, no obstante que el Espíritu Santo no se menciona explícitamente en estos versículos, ciertamente se le implica, como lo indican varios factores. Por una parte, la metáfora del aceite, que frecuentemente simboliza al Espíritu Santo. También se entiende que la unción se refiere al Espíritu Santo porque la unción proviene ¿de dónde? Del Santo de Dios, es decir, Cristo, quien prometió enviar al Espíritu Santo. Este es un paralelo con Primera de Juan que claramente se refiere al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, luego de repente tenemos corrientes neopentecostales. Queremos una doble unción. Y el texto que se usa para referir esto es el Antiguo Testamento con Eliseo.
y Elías. Eliseo no pidió una doble unción. ¿Qué pidió? Una doble porción del Espíritu que habitaba en Elías. Hermanos, vamos a identificar, esto tiene que entenderse bajo la cultura hebrea. ¿Usted recuerda las 12 tribus de quiénes eran hijos? De Jacob, las tribus de Israel. ¿José era hijo de Israel? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿pertenecía José a una de las 12 tribus? No, porque no hay una tribu que se llame José. ¿Sí? Entonces alguien diría, hermano, ¿y por qué no está José? Bueno, están sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos están? Dos. José era primogénito, ¿sí o no? Hermanos, y aquí viene el dilema, porque muchos dicen, no era el primogénito. El primogénito no tiene que ver con el varón, tiene que ver con la mamá, porque primogénito significa el que abre matriz. Y entonces, ¿José abrió matriz? Sí. Fue quien abrió la matriz de la mujer a quien Israel amaba. Y entonces cuando le iba a dar la bendición como primogénito, José dice, bendice a mis hijos. Hermanos, siempre el primogénito recibía una doble porción, una doble bendición. Bajo este contexto, lo que dice Eliseo es un modismo hebreo en relación de decir, Elías, no tienes hijos, bendíceme como si fuera uno de tus hijos. No tiene nada que ver con la unción, hermanos, y menos la unción en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir con la unción? La unción resulta entonces en autoridad. Lucas ya había afirmado que el advenimiento del Espíritu Santo produciría ¿qué? Según Hechos 1:8, poder espiritual para testificar, dunamis y mártiros, poder y dar testimonio. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hizo Esteban con la unción para ejercer el ministerio de la predicación? Les exhortó con autoridad y en el poder del Espíritu. ¿Qué dice Hechos? Vamos a Hechos, capítulo 7, hermanos, versículos 51 al 53. Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Mire la autoridad. ¿Por qué? Porque estaba ungido, hermanos, tenía la unción. La unción siempre se manifiesta en la autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada, por tanto, ¿se fijan? Se delega esa autoridad, es la unción. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, con vuestros padres, así también vosotros. Vemos que los siguientes dos